Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones, la de usted y su familia. Así es, mi amado hermano, dándole un día más al Todopoderoso, dándole gracias por este día, por la vida que nos da el Señor, que nos presta un día más de vida, dándole gracias al Señor. Por eso hay que darle gracias en todo momento. Dice que darle gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, siempre dándole gracias al Señor. Vamos a darle gracias por este día y para seguir adelante con el estudio de Génesis, del capítulo 7, verso 12 al 16. Vamos a ver qué nos trata acerca de la salvación. Bueno, vamos a poner en cuenta primero con nuestro Padre Celestial y nos vamos para adelante. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Señor. Gracias por este nuevo día, gracias por nuevas oportunidades que nos da, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso, Padre eterno. Aquí, Señor, delante tuyo estoy, Señor, con fallas, con errores, caídas, Señor. Estoy pidiéndote perdón, Señor, por miradas mal a mi hermano o al prójimo, Señor, pero tú seas perdonándome, Señor Padre amado, bendito y grande, maravilloso, para poder leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ábreme tus ojos, Señor, para ver las maravillas, la ley que tienes preparado en este día. Maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando en este video. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, Señor. La necesidad que necesitamos a cada uno, Señor, que estamos pasando por diferentes pruebas, Señor. Que tú seas bendiciendo por cada necesidad que estamos pasando. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vemos lo que nos habla en Génesis, en el capítulo 7, verso 12 al 16, y como prefacio tengo salvación. 40 días, 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam, Jafet, y su esposa y sus 3 nueras. Juntos en ellos entró toda clase de animales salvajes, domésticos, animales que se arrastran por el suelo, y de aves. Así entraron en el arca con Noé, pareja en todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra en cada especie, tal como Dios le había mandado a Noé. Luego el Señor cerró las puertas del arca. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor, Padre eterno. Vemos lo que nos habla, que la palabra tan grande y bíblicamente es esta expresión salvación. Está incluido en la limpieza de nuestra conciencia de todas las culpas pesadas, la entrega de nuestras almas al cuidado de Dios, de todas esas cosas propensas al mal, es decir, los efectos nocivos que nos dejó como herencia irrechazable a la equivocación de Adán, de la desobediencia, y la rompió de la amistad con Dios, y que hoy con tanta fuerza domina en nosotros. La salvación es la restauración total del hombre caído a través de la gracia de Dios. Sin embargo, es aún más que eso, porque la salvación de Dios fija nuestra posición todavía más segura respecto de cómo era antes que cayéramos. Las condiciones gramáticas de Dios que estipula en el Edén fue: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieras morirás. Génesis capítulo 2, verso 1. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Vemos en Gálatas capítulo 2, versos 20 al 21. El apóstol Pablo describe la vida cristiana normal. Lo que Pablo dice que aquí, en cierto,
En cierto, de todos los creyentes que han sido justificados por la fe en Cristo, por una fe viva en Cristo, entrar en ese camino de la salvación que Dios ha provisto para los pobres pecadores. En aquellos que entran en el arca deben traer a tantos como pueda con ellos, por buenas instrucciones, por persuasiones o buenos empleos. Hay espacio suficiente en Cristo para todos los interesados. Dios puso a Adán en el paraíso, no le cerró las puertas, por lo que se arrojó a cabo. Pero cuando Dios puso a Noé en el arca, así, cuando Él trae una alma a Cristo, la salvación. Vemos en Gálatas capítulo 2, verso 20, nuestra unión vital de la fe en Cristo. De esta expresión vital con Cristo, injertado en la muerte de Cristo, se deriva una energía secreta de la misma como el fruto desde la raíz. En nuestra unión vital con Cristo, por el cual basamos nuestra fuerza y nuestra vida para vivir en la vida cristiana. Como ya hemos visto en esta serie, es la morada de Cristo, por su Espíritu que vive su vida en nosotros cuando nos sometemos a Él. La presencia de Cristo hace que la doctrina de justificación por la fe en Cristo sea una realidad viva. Todos los creyentes en Cristo hemos muerto en la relación con el pecado. Vemos en los libros de Romanos, capítulo 6, del verso 2 al 11. En ninguna manera, porque lo que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a la muerte por el bautismo, para que como en Cristo resucitó de los muertos, a la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, también lo seremos a la de su resurrección. Convencido que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en el madero con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, al fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Seguro de que el Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque el que es muerto, el pecado, murió una vez, y el que vive, a Dios vive. Vemos también lo que nos habla en Romanos capítulo 6, verso 11. Así también vosotros pensad que vosotros, cierto, sois muertos al pecado, mas que vivís a Dios en el Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el punto es subrayar que el mismo tipo hay muerto en relaciones a la ley, es fundamental para el entendimiento de Pablo de la ley, que se puede definir una de la misma experiencia de la muerte a la ley. Vemos en los libros de Romanos mismo, capítulo 7, versos 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley en el cuerpo de Cristo, para que sea de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Porque mientras éramos en carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando a la muerte. Pero ahora somos libres de la ley de la muerte, en los cuales estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad
de espíritu, y no en vejez de letra, y la muerte, el pecado. Vemos en los libros de Romanos capítulo 6, verso 2, que nos había hablado también. Para estar bajo la ley es estar expuesto a la potencia del pecado, porque el poder del pecado es la ley. Vemos en los libros de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesús, el Cristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La ley establece pecado el punto de vista de invadir el alma. Vemos en los libros de Romanos capítulo 7, versos 7 al 11, ¿qué pues diremos a la ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no dijera o no codiciarías. Entonces el pecado, cuando hubo ocasión o obra en mí por el mandamiento, todo concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba como adormecido. Así que yo, sin la ley, viva por algún tiempo, mas venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, para mí era mortal. Porque el pecado había ocasiones, engaño por el mandamiento y porque él me mató. Pero para aquellos que han entregado en una nueva vida en Cristo, el aseguramiento se da. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros, mas ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos en Romanos capítulo 6, verso 14, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En lo que se refiere a la ley, ya no considero que morir en la cruz con Cristo. Estimado expositor griego, bien así que dijo, después de haber muerto en Cristo en su muerte, el creyente vive ahora con Cristo en su vida. Es decir, su vida de resurrección. De hecho, esta nueva vida en Cristo es nada menos que el Cristo resucitado, viviendo su vida en el creyente. En Cristo resucitado es la potencia operativa en nuevo orden, como el pecado estaba en el viejo hombre. Vemos en Romanos capítulo 17, verso 20. De manera que yo ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí es, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer más efectuar el bien, y no lo alcanzo. Porque no lo hago el bien que quiero, pero el mal que no quiero sí lo hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Es por eso el Espíritu que la vida resucitada de Cristo es comunicada a su pueblo y se mantiene dentro de ellos. La vida actual del creyente es vida en fe, en la unión con Cristo, el Hijo de Dios. En Cristo se traduce
en la fe, a la fe que es en el Hijo del Dios. El objeto de nuestra fe es el Dios verdadero, el de Dios verdadero, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a centrar nuestra fe en Él, porque Él no puede Él no nos puede fallar. Nuestra vida en cristiano es un camino de fe a la fidelidad de Cristo. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Así es que, como dice su palabra mismo, dice que nosotros no queriendo hacer el mal, lo hacemos el mal. Aunque nuestro pensamiento ya sabe que nosotros no podemos hacer mal, pero la concupiscencia que está dentro de nosotros, hacemos todavía el mal. Así es, mi amado hermano, como claramente su palabra dice que pudiera, digamos, de la ley es el pecado, en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado. O sea que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos del pecado que hemos fallado. Por eso que cuando el hijo pródigo aceptó su culpabilidad que había hecho y reconoció que le había fallado al cielo y a Dios y a su Padre. Y por eso que también nosotros como hijos pródigos debemos acercarnos y decirle, hemos fallado al cielo y al Todopoderoso, hemos fallado, porque nosotros siempre fallamos, porque nosotros el pecado que de Adán traemos, de ahí arrastra el pecado. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no te arrepientes, la palabra enseña claramente, la palabra lo dice en la Biblia, que si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Tenemos que arrepentirnos de lo malo que hemos hecho para que Dios nos perdone y tengamos esa comunión con Él. Si no, no tenemos esa comunión. Si es en vano orar, si no te arrepientes. Para que tu corazón esté en paz, tú tienes que arrepentirte de los pecados y también arrepentirte y también pedirte perdón a tu familia si le fallaste, o a tu pareja, o a tu hogar, o a tu familia, no sé, pero no sé cuántas cosas tengas, pero también tienes que pedir perdón a ellos para que Dios también te escuche tu oración que pides cada día. Así es, mi amado hermano. Por eso te invito a que sigas participando en el video para que te sigas viendo y escuchando. Y si tienes una Biblia, cógelo y léelo y encontrarás lo que te estoy hablando. Es con palabras, con Biblia estamos hablando, mi amado hermano. Bueno, que Dios te bendiga, Dios te guarde, a usted y toda su familia, que Dios me lo bendiga a usted y toda su familia también, y sigamos adelante en Cristo Jesús. Sigamos escuchando la palabra de Dios. No lo hagas por este servidor, porque es un pecador también. Hazlo por la palabra de Dios que te comparto. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias por este día, gracias por la oportunidad que me diste para poder hablar la palabra de Dios. También gracias, Señor, porque me hablaste a mi vida también. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, danos ese Espíritu Santo para que podamos también nosotros participar en esta palabra hermosa y bella que nos das cada día, Señor, y entender tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento, danos ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, para poder entender también lo que nos habla cada día, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.